En algunas ocasiones, cuando cocinamos, hemos visto que al caer unas gotas de agua sobre las sartenes calientes, se produce un efecto curioso. Parece que las gotas flotan y corren por la superficie. Este efecto, llamado efecto Leidenfrost, se produce cuando una gota de un líquido entra en contacto con una superficie calefactora a una temperatura superior a la temperatura de ebullición de dicho líquido. El efecto Leidenfrost se encuentra presente en nuestra vida cotidiana. Nuestras madres y abuelas solían mojar la plancha o sartén para saber si habían alcanzado la temperatura suficiente. También se encuentra presente en la literatura. Julio Verne, en su novela Miguel Strogoff, explica cómo el correo del zar no queda ciego al pasarle un hierro candente por los ojos de la siguiente forma, cito textualmente: la capa de vapor formada por las lágrimas se interpuso entre la espada incandescente y las pupilas, aniquilando asimismo la acción del calor. También se encuentra presente en costumbres y ritos populares. Caminar o danzar sobre las brasas con los pies descalzos sin quemarse constituye uno de los ritos más antiguos de la humanidad. Referencia a ello aparece incluso en la película Ágora. En la televisión, un divulgador científico norteamericano, durante un programa de televisión, llegó a introducir la mano en plomo fundido, así como a verterse nitrógeno líquido en la boca. Además, se encuentra presente en la física nuclear y la astrofísica. Algunos cosmólogos creen, por razones de simetría, que el universo se compone de materia y antimateria a partes iguales. Para que éstas puedan coexistir, se sugirió la existencia de la variante cósmica del efecto Leidenfrost. Algunas investigaciones punteras tuvieron lugar en 2006, cuando la Universidad de Oregón consiguió que los líquidos se muevan por sí mismos cuando se colocan sobre superficies calientes y asimétricas, tal como podemos ver en el vídeo. Esta noticia fue la que dio pie a que comenzáramos el presente trabajo, en el que realizaremos un estudio cualitativo y cuantitativo del efecto Leidenfrost. Históricamente, se observó por primera vez en 1732, y su nombre se debe al físico alemán Johann Glottier Leidenfrost. El científico Boutigny realizó el estudio experimental más interesante. Para él, las gotas que quedaban suspendidas sobre la superficie de la placa caliente constituían un nuevo estado de la materia, al que llamó estado esferoidal. Durante el siglo XIX, otros muchos investigadores estudiaron este efecto. A continuación, vamos a explicar algunos de los aspectos observados. ¿Por qué no se evapora la gota rápidamente? Porque la parte de la gota en contacto con la superficie calefactora se evapora formando una capa de vapor entre la placa y la propia gota. El vapor, dada su baja conductividad térmica, actúa como aislante, sostiene la gota y no permite que entre en contacto con la placa. Y además, la fuerza de la gravedad impide que la gota salte debido a la dilatación del vapor. ¿A qué se debe la forma de la gota? Los responsables de la forma son el peso y la tensión superficial del líquido. ¿Qué produce el movimiento? El movimiento se debe a que el vapor producido solo puede escapar por los bordes de la gota, provocando el movimiento caótico en la dirección contraria a la de la salida del vapor. Una vez que el vapor de agua se escapa, la gota entra en contacto con la superficie y se repite el proceso. Las dificultades con las que nos encontramos fueron: medir la temperatura, cómo colocar el termopar en la placa y cómo determinar la temperatura cuando hay grandes diferencias entre zonas de la superficie calefactora. Solución: un termómetro infrarrojo que permite medir la temperatura a distancia y en una zona concreta de la superficie. Las superficies calefactoras utilizadas fueron calefactores de laboratorio, sartenes, diferentes recipientes que desechamos, bien porque la interacción superficie-gota no producían el efecto o porque las paredes provocaban reflexiones de los rayos infrarrojos que alteraban la medida del termómetro. La solución: utilizar distintas superficies según la experiencia. Filmación del efecto. Teníamos claro que era importante filmar lo que observábamos. Tras distintos intentos filmamos en alta definición, con macro, filmando con la cámara Panasonic que veis. Metodología. La fase experimental
Se ha desarrollado en el laboratorio con una hora semanal de trabajo. La fase de documentación y elaboración de informes en nuestras casas se realizó online con documentos Google. La interacción de la gota y la superficie es una de las conclusiones a las que llegamos. Cuando las superficies están frías, las gotas mojan la superficie de cristal, mientras que mojan relativamente poco a las de plástico como son el metacrilato y el teflón. Cuando las superficies están a altas temperaturas, observamos que en las metálicas recubiertas de aleación o rayadas no siempre se produce el efecto. Cuando las superficies tienen impurezas, por ejemplo, un depósito de sal, la gota es atraída por el depósito, la forma esférica desaparece y el efecto Leidenfrost no se produce. Por el contrario, cuando pasa cerca de un cristal de sal, la gota atrapa el cristal que queda en su interior. Explicación. Las superficies de teflón, las rayadas, las que tienen impurezas, presentan irregularidades o rugosidades, unas veces a nivel macroscópico y otras solamente a nivel microscópico. Sobre ellas, las gotas son más asimétricas, menos esféricas y tienen más contacto, menos tensión superficial. Por todo ello, el efecto es menos intenso. Los fenómenos observados. Cuando añadimos varias gotas sobre la placa calefactora, las gotas se colapsan en una sola rápidamente. La explicación. Este hecho se puede explicar por la tendencia que tienen las gotas a mantener una superficie de contacto menor. Las gotas en el momento de chocar con el anillo emitían un chisporreteo característico de la ebullición. Explicación. En ese momento, el vapor de agua que se produce impulsa la gota en sentido contrario. Punto de Leidenfrost. Tras las medidas realizadas, podemos ver en la gráfica que nuestros resultados se aproximan a los obtenidos en bibliografías. Los puntos azules son nuestros resultados experimentales y los rojos los teóricos. El punto Leidenfrost, en el que aumenta la vida media de la gota, hemos encontrado que se produce alrededor de los 210 grados. Relación forma-tamaño. Cuando aumentamos el tamaño de las gotas y a temperaturas cercanas a los 300 grados, se produce, en algunas ocasiones, movimientos oscilatorios que originaban una serie de estrellas de distintas puntas, llamadas estrellas de Leidenfrost. Explicación. Gracias a la ralentización de las filmaciones pudimos observar que en realidad no se trata de estrellas, sino de polígonos oscilantes que giran cuando el vapor escapa y producen la sensación de estrellas en nuestra retina. Destacar que en bibliografías siempre se habla de estrellas cuando en realidad, como podemos observar, no lo son. Si el tamaño de la gota aumenta más entre 1 o 2 centímetros, se produce una gran burbuja central. La explicación está en que el peso de la gota impide que el vapor escape y de esta forma se crea la burbuja. Efecto Leidenfrost inverso. Cuando introducimos una esfera metálica de cobre, previamente calentada en el mechero Bunsen, en agua a una temperatura próxima a la de ebullición, observamos que, en primer lugar, la esfera queda rodeada de burbujas y emite un ruido característico de la ebullición, y en segundo lugar, cuando parece que la emisión de burbujas decrece, hay un incremento brusco y violento de la ebullición. Si por el contrario el agua está a temperatura ambiente, observamos una rápida transferencia de calor desde la esfera al agua hasta que se alcanza el equilibrio térmico. El proyecto nos ha fascinado y tenemos la intención de abrir nuevas líneas de investigación. Una de estas es estudiar el efecto Leidenfrost en diferentes sustancias, por ejemplo, con ácido nítrico. Como podemos ver, a temperatura ambiente, el ácido reacciona con la moneda, mientras que a alta temperatura, la reacción debido al efecto Leidenfrost es mucho más lenta. Con yodo. El efecto Leidenfrost también se produce en sustancias sólidas, como podemos observar. Para finalizar, queremos mostraros algunas de las formas que hemos llegado a observar.